Quiero que hablemos acerca de la salvación del alma y un poco también acerca del rapto de la iglesia, porque Cristo Jesús viene pronto. ¿Cuándo dicen amén? Pero hay una salvación obviamente para nosotros y hay un rapto de la iglesia, como dice aquí este versículo, para las primicias. ¿Qué esperamos el día de hoy? ¿Qué estamos a punto de vivir el día de hoy como iglesia? Bueno, es el rapto de la iglesia, cuando la iglesia será levantada y unida con el Señor Jesús. El grupo de creyentes que serán reunidos con Cristo y estarán con Cristo. Después de eso, obviamente, vienen 7 años de tribulación para la tierra, cuando el anticristo se manifestará y cuando impondrá sus leyes y donde habrá mucha tribulación en la tierra, y después de los 7 años es la segunda venida de Cristo a la tierra a reinar como Señor aquí en la tierra. Amén. Entonces hay resurrecciones, como dice este versículo, dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados, dice el versículo 23, que cada uno en su debido orden, y entonces dice Cristo. Y luego dice las primicias. Pensemos que cuando dice Cristo, está hablando de Cristo Jesús, del Señor cuando resucitó. Aunque también podría representar a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros, la Biblia nos llama Cristo también. Porque como alguien dijo, si la cabeza se llama Pedro, el cuerpo no se llama Juan. Se llaman igual. Si la cabeza se llama Pedro, el cuerpo también se llama Pedro también. Entonces, si la cabeza se llama Cristo, el cuerpo también se llama Cristo. Por eso Pablo dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y dice que comunión tiene Cristo con Belial. Al creyente le llama Cristo y al incrédulo le llama Belial. Pero pensemos que se refiere a Cristo Jesús. Pero también dice que después, en ese orden, también vienen las primicias, es decir, los que van a ser arrebatados con el Señor. Y después, los que son de Cristo en su venida después de los 7 años de la tribulación en la tierra. Entonces hay un orden. Y no hay un acuerdo en la Biblia, en la Biblia, por supuesto que lo hay. No hay un acuerdo general en la iglesia, en el mundo, ni aún dentro de un mismo ministerio acerca del rapto, cuándo es, porque la Biblia deja ver que es antes de la tribulación, deja ver que es después de la media tribulación, y otro puede decir después de la tribulación. Yo me inclino porque va a haber un rapto de la iglesia antes de la tribulación, y posiblemente haya un segundo rapto después, los que laven sus ropas en la sangre del Cordero o en la tribulación. Cuando le preguntan a Juan, ¿y estos que vienen quiénes son? Dijo, esos son los que han lavado sus ropas en la gran tribulación. Ahora, salvación del alma. El versículo 50, ahí en capítulo 15, Primera de Corintios, versículo 50 dice que esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y entonces dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando de ese rapto de la iglesia. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, para ir en el rapto tenemos que ser transformados. Hay una transformación que el Señor hará, y que los muertos resucitarán con cuerpo glorificado, porque si nos preguntamos que si van a resucitar con el mismo cuerpo que fueron enterrados, la respuesta es no. Ese cuerpo ya se lo comieron los gusanos, mi hermano. Ese cuerpo ya no está. Sin embargo, dice que habrá un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado. Y nosotros también seremos transformados, dice Pablo, los que estemos vivos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, pues el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses 4:16, pues el mismo Señor descenderá del cielo, o el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta
de Dios, dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero, hablando de esas primicias. La primicia siempre es lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. Es decir, que sí hay diferentes escalas en la Biblia acerca de los creyentes. Aún Pablo dice que en la resurrección habrá diferentes tipos de gloria. Dice que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y cada uno es diferente en gloria uno del otro. Es decir, que en el día final no todos tendremos la misma luz. Sin embargo, hay unas primicias que es lo mejor. Las primicias quiere decir siempre lo primero y quiere decir lo mejor. Dice que los que estemos vivos, dice el versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Si usted busca la palabra rapto en la iglesia, no la va a encontrar. Lo que va a encontrar es un arrebatamiento, que es un rapto. Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que resucitarán. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, dice, siempre. Y entonces, esta no es la segunda venida de Cristo, porque este es un encuentro con el Señor en el aire. La segunda venida de Cristo, Él sí va a venir literalmente, físicamente, 7 años después del anticristo, porque el anticristo se va a levantar después del rapto de la iglesia, y entonces va a imponer su reino. Va a ser el tiempo del anticristo, pero el pueblo de Dios que quede y que se convierta en ese tiempo va a ser guardado. Y después viene la segunda venida de Cristo, cuando Él literalmente va a venir. Dice Zacarías que el Señor vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos allá en Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos. Pero Él viene físicamente a reinar a la tierra. Pero antes de ese reino, 7 años antes, está el arrebatamiento de la iglesia, el encuentro con el Señor. Y entonces dice que estaremos con el Señor por siempre, porque tendremos el encuentro con el Señor en las nubes, en el aire. Ahora, quiero que miremos un poco acerca de la salvación del alma, porque Santiago 1:21, vaya conmigo a Santiago 1:21, porque yo sí quiero irme en el arrebatamiento, mi hermano. Yo sí quiero irme en esas primicias, porque ellos van a estar con el Señor siempre. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, si me le quitas el monitor, no sé si ya lo quitaste, el monitor completamente. Si ya lo quitaste completamente, entonces bájamele un poquito a las mains, por favor, un poquito. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, ¿estamos ahí? Recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces hay una salvación del alma que se está llevando a cabo. Cuando yo estuve allá en el retiro de varones allá en California, y un rato que me tocó sentarme con el apóstol y otros pastores, yo le hice la pregunta. Le pregunté, ¿y el alma es salva o se está salvando? Otro pastor rápido se levantó y dijo, se está salvando. El alma se está salvando. No es salva, se está salvando. Y obviamente esto lo está diciendo a los creyentes, no está diciendo a los incrédulos. Y usted dirá, ¿y entonces qué pasa cuando alguien recibe a Cristo? Recuerde que nosotros somos espíritu, no somos alma, somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero nosotros nacimos de nuevo. Es decir, que el alma es restaurada. El alma es restaurada con la palabra de Dios, va siendo restaurada poco a poco. Pero el espíritu no, ese nace perfecto. Cuando recibes a Cristo, tienes un nuevo nacimiento, nació perfecto, completamente perfecto. Ese no necesita ser restaurado, ese no necesita un proceso, ese está perfecto automáticamente. Pero el alma es un alma que está siendo restaurada. Ahora, dice ahí, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada. Esa palabra dice que es poderosa para salvar vuestras almas. Por eso cuando predicamos la palabra necesitamos hacer eso, predicar la palabra.
no predicar nuestras ideas, no predicar nuestra cultura, no predicar lo que nuestros propios pensamientos o ideas, sino que necesitamos predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para salvar el alma de la persona. Y entonces dice que en esa salvación, dice versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces hay una comisión de alguna manera para nosotros, y es salvar el alma. Diga conmigo, salvar el alma. El alma se salva negándose a sí mismo y siguiendo incondicionalmente a Jesús, haciendo su palabra. Diga conmigo, haciendo su palabra. Es decir, yo hago la palabra de Dios, me niego a mí mismo, porque yo puedo andar en el mundo. Mira, el día de hoy hay cristianos, el día de hoy, sobre todo el día de hoy, hay cristianos que les gusta el mundo, mi hermano. Ay, se paran en la iglesia cuando pueden, ay, de vez en cuando hay un concierto de alabanza, llegan, danzan, gritan, corren, sudan y todo, y después se van otra vez. A los 3 meses ahí vienen otra vez, y ustedes se los encuentran en el trabajo y son hasta mal hablados, medios tranzas, hermano. Esos obviamente no están negándose a sí mismos, porque ellos andan en lo suyo. Ellos no están siguiendo a Cristo Jesús. Ellos simplemente son salvos porque creen realmente que Jesús es el Salvador y le confiesan como Señor, pero no se están negando a sí mismos. Y entonces dice ese versículo 22, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Quiere decir que los que andan así jugando al evangelio se están engañando a sí mismos, porque están pensando que se van en el rapto y que van a ser las primicias y que van a ser salvos de los juicios, cuando van a tener que enfrentar esos juicios por no negarse a sí mismos el día de hoy. Amén. Pero nosotros aquí estamos. Amén. Dice el versículo 26, hablando de estos que les están diciendo que es necesario salvar el alma. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. Pero repito que esos son mal hablados y chistes colorados y no hay mucha diferencia entre ellos y el mundo, pues es básicamente lo mismo. Hasta uno se pregunta, ¿será que veras este será cristiano o nomás le hace al cuento? Pero dice ahí que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. Otra vez dice que engaña a su propio corazón, porque el versículo 22 decía que se engañan a sí mismos, porque son oidores nomás. Engañan a su propio corazón, y entonces dice, la religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y mire lo que dice, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, las primicias, la iglesia, los que se van en el rapto, ellos sí buscan santificarse. Ellos sí buscan caminar con Dios. Ellos sí buscan ser hacedores de la palabra de Dios. Ellos sí marcan una línea, una diferencia entre el mundo y el evangelio. Es diferente, no es lo mismo. Y entonces dice que hay que tener una vida piadosa, una conducta piadosa y guardarse del mundo. Porque el pecado obviamente es del mundo. Entonces dice que la religión verdadera, vamos a decirlo, la religión verdadera, pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios es tener una vida piadosa. Dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque a veces el creyente allá afuera, cuando no está comprometido realmente con Dios, ellos buscan hacer tranza donde quiera que puedan. O sea, ellos no se van a dedicar a ayudar al huérfano y a la viuda. No, ellos lo que quieren es sacar ventaja todo el tiempo de cualquier negocio. Me gusta la idea de aquellos siervos que Dios les habla y les dice, cuando van a comprar algo, dicen, no pagues eso, paga este precio. Es más de lo que la persona está pidiendo. Porque pensemos, si hay algún hermano, realmente un hermano en Cristo Jesús, que tiene un compromiso económico grande. Vamos a decir que su carro vale $40,000, pero como tiene tan grande el compromiso y necesita vender ese carro, dice, lo voy a vender en $30,000. Y entonces llega el cristiano, otro hermano, vende su carro, sí, ¿cuánto quiere? Deme $30,000 y se lo lleva. Y Dios le dice, págale $37,000 por ese carro.
Entonces le dice, no hermano, no te voy a pagar $30,000, te voy a dar 37. El Señor me dice que te pague 37. Quiere decir que esa persona está en su corazón. Realmente es una persona que sí ayudaría a los huérfanos y a la viuda porque tiene un corazón piadoso. Pero si hay algún cristiano que está deseando que su hermano o su prójimo tenga un problema grande para que le remate la casa, hermano, esa persona tiene un problema en su corazón. Señor, que ya no pueda con los compromisos para que me la dé casi regalada, Señor. Hay un problema en el corazón, ¿verdad que sí? O sea, no es una vida piadosa. Yo no digo que Dios no te va a dar oportunidades. La Biblia dice que la riqueza del impío está reservada para el justo. Y yo creo eso. Pero estoy hablando de una vida piadosa. Amén. Estoy hablando de una vida cuando Dios te dice, cuando Dios te guía a hacer lo bueno, a no robar, a realmente bendecir a otra persona. Y entonces es una vida piadosa. Recuerde que salvar el alma tiene que ver con negarse a sí mismo, siguiendo incondicionalmente a Jesús, haciendo su palabra. Ahora, en Mateo capítulo 16, por eso bienaventurado el que sí quiere seguir al Señor, porque estamos limpiando el alma, porque el alma tiene un montón de tranzas, mi hermano. El alma viene del mundo acostumbrada a agarrar todo lo que pueda, pero el alma que es restaurada no va a agarrar todo lo que pueda. Aún Dios mismo en Isaías le dice a los ricos, les dice, ¿para qué acaparan casa tras casa? Dice, ¿acaso van a vivir ustedes solos en la tierra? Porque el alma debe ser libre de la avaricia. Yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad. Yo creo, mi hermano, que la bendición de Dios y la prosperidad es para nosotros. Es para el pueblo de Dios. Yo no creo en pobreza, pero sí creo en que nuestra alma debe ser libre. Ahora dice ahí Mateo 16:24 que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ser discípulo del Señor Jesús, ser parte de la iglesia, es negarse a sí mismo y seguir al Señor Jesús. Negar los deseos mundanos y las pasiones mundanas. Versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces perder la vida, negarse a uno mismo, seguir al Señor Jesús. Versículo 26. Pues qué provecho obtendrá un hombre, mira lo que dice, si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Y entonces dice algo, o qué dará un hombre a cambio de su alma. ¿Será que yo sí requiero dar algo a cambio de mi alma? Porque Santiago dice que la palabra de Dios es poderosa para salvar nuestras almas. Recibir la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Y aquí está diciendo que ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué va a dar? Su vida. Porque el que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida en este mundo, recuerdo que un día, voy a repetir esto, estaba aquí yo no sé qué día, un día miércoles creo yo, cuando teníamos oración solamente, enseñanza quizás. Yo estaba aquí y estaba tocando el piano, creo que el primero que llegué quizás, estaba tocando el piano y estaba cantando aquel cántico que dice, te amo más que a mi vida, Señor. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y entonces, fíjese que el diablo me habló, me dijo, eres mentiroso tú, porque tú no amas a Dios más que a tu vida. Y hasta yo le dije, tienes razón, diablo, tienes razón, hasta yo me sentí mal. Tienes razón, creo que yo no amo más que a mi vida a Dios. Y entonces Dios me habló y me dijo, sí me amas más que a tu vida. Porque si amaras más tu vida, anduvieras allá de borracho, anduvieras haciendo tranzas, anduvieras haciendo negocios, anduvieras en los bailes. Y dije, oh, de veras, sí le amo más que a mi vida. Por eso estoy aquí y por eso estás tú aquí. Porque hoy es viernes, podías andar en los bailes. Podías andar allá haciendo lo malo, haciendo negocios, tratando de transear a medio mundo. Pero dices, no, vamos a buscar a Dios. Y nosotros somos los que oyen la palabra y la ponen por obra. Amén. Pero ¿qué dará el hombre a cambio de su alma?
¿Será que tengo que dar algo a cambio de mi alma? Sí. Negarme a mí mismo, mis deseos personales. El decir, Señor, yo te voy a buscar y te voy a servir, voy a caminar contigo, porque el hombre viejo obviamente quiere hacer lo malo. El hombre viejo quiere lucirse aquí en la tierra, pero el hombre nuevo quiere darle gloria a Dios. Dice el versículo 26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Negarse a sí mismo es lo que se da a cambio de salvar el alma. Por eso, mi hermano, sirvámosle a Dios. Sirvámosle al Señor. No estás haciendo mal el venir a alabar a Dios y glorificar a Dios. Dicho sea de paso, el domingo tenemos Santa Cena y comida de traje, amén. Y yo ya me di cuenta de algo, que para Dios es muy importante esa comida, mi hermano. Yo no me había dado cuenta, por supuesto sabía que era importante, pero me estoy dando cuenta cuán importante para Dios es esa comida. Cuando comemos juntos, cuando Dios dice, aquí quiero bendecir, es como un culto a Dios. Es un servicio a Dios. Para Dios es muy importante. Y entonces negarse a sí mismo es lo que se da a cambio de salvar el alma. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. La recompensa será según la conducta. Repito, el día de hoy, mi hermano, gracias a Dios hay muchos creyentes en la tierra, gracias a Dios. El día de hoy son miles y miles, no, millones creo yo, pero algunos son medios tranzas, algunos andan emborrachándose, otros andan en adulterio, otros andan en fornicación, otros andan pensando y haciendo cosas que no son piadosas, que no honran a Dios. Y dicen, pero pues no me pasa nada, de cualquier manera estoy bien. Pero viene un rapto de la iglesia, cuando va a ser tomadas las primicias para Dios. Y esos son los que buscaron salvar su alma, negándose a sí mismos, negando esos deseos mundanos. El Hijo del Hombre va a venir y va a recompensar a cada uno según su conducta. El versículo 28 dice, en verdad os digo, ¿estamos ahí? En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y entonces está la palabra de que algunos iban a experimentar el mirar a Jesús en su gloria. Y por eso el capítulo 17, versículo 1, dice 6 días después. Diga conmigo, 6 días después. La tierra al hombre se le dieron 6 milenios para que la gobernara. Aún el diablo tiene todavía el dominio sobre la tierra. La Biblia dice que Él es el Dios de este mundo. Dice ahí en Lucas 4 que el diablo le dijo al Señor Jesús, dice, los reinos de la tierra a mí me han sido entregados. ¿Quién se los entregó? Adán. Porque Dios se los entregó a Adán. Y Adán se los entregó al diablo cuando desobedeció a Dios. Y entonces Dios da 6 milenios, 6 días o 6 milenios, donde el hombre va a tratar de gobernarse en la tierra y el diablo tiene control, el enemigo tiene control en la tierra. Pero entonces 6 días después dice que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, versículo 1 del capítulo 17. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y entonces miramos a estos que el Señor toma. ¿Cuántos de la cristiandad van a ser elevados en el rapto? Bíblicamente, si usted mira, va a ser una cuarta parte. Una cuarta parte. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Pero el Señor Jesús sube en ese simbolismo del rapto de la iglesia, sube a 3, que es la cuarta parte de los 12. Simbolizando, significando que ese es el porcentaje aproximado, obviamente, que va a subir en el rapto. Y entonces los sube y ahí van a mirar al Señor. Esos 3 subieron y estuvieron en la presencia del Cristo glorificado, porque dice el versículo
el versículo 2, que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Una cuarta parte son los que suben al monte, suben con el Señor y miran al Cristo glorificado. Son los que se van en el rapto en la iglesia. Por eso hay que buscar a Dios, mis hermanos. Hay que caminar con el Señor. Dice el versículo 14, que cuando llegaron a la multitud, cuando bajaron, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mira lo que dice el versículo 16, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Entonces 3 arriba en el monte, en la ascensión con el Señor Jesús, mientras las otras 3/4 partes o los otros 9 están peleando con un endemoniado. ¿Quién es el endemoniado? El anticristo. El anticristo. Esas 3/4 partes que no se consagraron, que no buscaron a Dios, hermano, que repito, llegaban a los conciertos, corrían, brincaban, sudaban y se iban a seguir en lo mismo. Seguían en fornicación, seguían en adulterio, seguían emborrachándose. Como dijo alguien, era de esos cristianos light. Usted sabe que hay Bud Light, tal vez haya hasta Corona Light posiblemente, yo no sé. Cuando yo fui borracho no había Corona Light. No había, pues. Ahora creo que hay, creo. Pero desafortunadamente, así como hay Bud Light, también hay cristianos light también. Bajitos nomás. Esos no se van a ir en el rapto. Esos no sirven al Señor. Van a ser salvos, porque para ser salvo no se requiere ni diezmar, ni ofrendar, ni servir en la iglesia, nada. Somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Pero el que busca salvar su alma es el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Y que se niega a sí mismo. Y que da el hombre a cambio de su alma. Y entonces estos 3 que suben en el rapto, vamos a decirlo de esta manera, suben en el rapto, mientras 9 están peleando con un endemoniado. Tratando de ser libre de un endemoniado que representa la realidad del rapto de la iglesia y el problema que el anticristo va a traer. Esa misma figura la miramos en Daniel. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 3. Por eso qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que usted deja de hacer lo que estaba haciendo, porque tal vez usted podía hacer algo el día de hoy. Y repito, es viernes, mi hermano. No sé qué hacía usted el viernes cuando estaba en el mundo, pero a mí ni me pregunte mejor. Mejor ni me pregunte, mi hermano. Ya saliendo del trabajo nos íbamos directo sin pasar a la casa a surtirnos para el fin de semana. Ya para las viernes 9, 10 de la noche ya andábamos bien servidos, hermano. Esa era nuestra vida, pues. Pero un día le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y empecé a negarme a mí mismo. Y eso ya no, ahora tengo una nueva vida. Ahora tengo un compromiso con el Señor. Ahora llega uno corriendo del trabajo, me voy a arreglar porque voy a la iglesia. Y tal vez estás cansado. Tal vez entraste a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y saliste a las 5 de la tarde, pero llegas corriendo al trabajo, del trabajo a la casa, vas a buscar, porque tienes que buscar de Dios, porque vas a servirle a Dios. Estás negándote a ti mismo. Por eso nuestra conducta cambia. Tal vez en el mundo eras muy tacaño tú. Y lo peor de todo es que ni cuenta te dabas siquiera que eras tacaño. Pero llegas al Evangelio y sabes que conviene invertir en el Evangelio. Conviene invertir en el reino de Dios. Ahora que fuimos a California, lo que ustedes invirtieron fue eso, una inversión. Una inversión en sus vidas, una inversión en sus hijos, una inversión en... Ya no tenemos eso que teníamos en el mundo, de atesorar lo más que se pudiera, sino que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y miramos que la vida en Cristo es mucho mejor, mi hermano. Ahora, en Daniel capítulo 3, versículo 14... dice que habló Nabucodonosor y les dijo a esos jóvenes hebreos, les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adora la estatua de oro que he levantado?
Y entonces allá hay vamos a decir, un endemoniado que quiere hacer al pueblo de Dios que adoren la imagen que él había levantado. La Biblia dice en el Apocalipsis que la bestia, el anticristo, va a levantar una imagen y va a pedir que todos la adoren, grandes y pequeños. Dice el versículo 16 que estos jóvenes respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos tuvieron que mantenerse en fidelidad y enfrentar la prueba de su fe en la ira de Nabucodonosor. Son los 3 jóvenes hebreos que son echados al horno de fuego. Ahora pensemos, ¿cuántos eran los jóvenes hebreos que había en Babilonia en el servicio en el palacio? Eran 4. Era Daniel y eran estos 3 jóvenes. Y entonces miramos que hay 3 que enfrentan el horno de fuego con un endemoniado que quiere que adoren su imagen, mientras el otro está en el palacio. Vuelve otra vez, 1/4 parte está en el palacio y las otras 3/4 partes están peleando con un endemoniado, donde ellos tienen que mantenerse en fidelidad y enfrentar la prueba de su fe en la ira de Nabucodonosor. El versículo 19 dice que Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y entonces dice que estos hombres, versículo 21, estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego. Fueron echados con todo. El manto representa ministerio, representan los dones, representan las gracias, representa lo que Dios les dio. Y entonces el versículo 22 dice que como la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a esos jóvenes. Es decir, que hay una protección de Dios. Diga conmigo, protección de Dios. Pero están enfrentando a un endemoniado. Versículo 24. Dice que el versículo 23, que estos jóvenes cayeron en el horno de fuego. Versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Pero ellos tuvieron que enfrentar su fe y mantenerse en el tiempo de tribulación para probar su fe. Y cuando alguien prueba su fe o se mantiene firme, Dios está presto para ayudarlo, para protegerlo. Y la Biblia nos enseña en Apocalipsis cómo el pueblo de Dios va a ser guardado, cómo va a ser protegido. Pero muchos van a tener que lavar sus ropas ahí en la gran tribulación. Y entonces dice el versículo 27 que los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún el olor del fuego había quedado en ellos. Es decir, que no perdieron nada. Pero tuvieron que enfrentarse a esa situación. Entonces lo que yo quiero decirte es que ¿cómo el Señor Jesús toma a 3, a una cuarta parte y los sube al monte y están de frente al Cristo glorificado? Mientras 9 están peleando con un endemoniado, que es el anticristo obviamente. Y aquí miramos también como una cuarta parte, Daniel está en el palacio del rey, mientras 3 o las 3/4 partes están peleando con un endemoniado que quiere que adoren su imagen. Y es la tribulación que el creyente que no salva su alma y que no se consagra para Dios y que no se niega a sí mismo va a enfrentar en la tierra. Por eso nosotros hacemos bien en estar aquí, mi hermano, porque aquí te miro cada semana, aquí te miro cada culto. Es una bendición. Estamos buscando a Dios, estamos sirviéndole a Dios. Pero repito, si hay mucha cristiandad allá afuera que ellos se dedican a hacer lo malo, y uno dice: pero pues no les va mal, están bien.
están prosperando, no buscan a Dios, se dedicaron a hacer negocios y no muy lícitos, y ahí están, no les pasa nada, y siguen diciendo que son cristianos. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que qué dará el hombre a cambio de su alma. ¿Qué va a dar? Negarse a sí mismo, negarse sus deseos y oír la palabra de Dios y ser hacedor de la palabra. Nosotros somos hacedores de la palabra, porque la palabra de Dios dice no dejar de congregarse. Dice que algunos tienen por costumbre, pero nosotros no dejar de congregarnos, buscar a Dios. Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis, porque Apocalipsis me enseña cómo el Señor va a librar de esa tribulación. Porque repito, va a haber un rapto de la iglesia, y vienen después de eso, después del rapto de la iglesia va a aparecer el anticristo. Eso dice Tesalonicenses, que el anticristo, el hombre de pecado, va a aparecer. Pero dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, esa palabra apostasía, fíjese que hay un pensamiento que lo que quiere decir es el rapto de la iglesia. Aunque suena un poquito raro, pero es que la palabra apostasía en el griego quiere decir el salir de la iglesia. No quiere decir otra cosa, quiere decir el salir de la iglesia. Por eso lo tradujeron apostasía, porque se refiere a los que se salen de la iglesia. Pero si quiere decir el rapto, está diciendo el salir de la iglesia de esta tierra. No se presentará el hombre de pecado sin que antes venga la apostasía o el rapto de la iglesia. Y cuando sea el rapto de la iglesia, aparecerá el anticristo. Y entonces se moverá un gobierno en la tierra que va a buscar que no se honre a Dios. ¿Se imagina la maldad que hay el día de hoy en el mundo, estando los cristianos en el mundo? ¿Se imagina cuando no haya aquellos que buscamos a Dios? Pero obviamente aquellos que no buscaban a Dios van a empezar a buscar a Dios. Y por eso yo me inclino porque haya un segundo rapto, cuando aquellos lavaron sus ropas en la gran tribulación. Y por eso a Juan le preguntan, ¿y estos quiénes son? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya han emblanquecido sus ropas, pero tuvieron que pasar lo de los jóvenes hebreos y tuvieron que pasar lo de los apóstoles que no subieron al monte, sino que estuvieron ahí que enfrentaron a un endemoniado. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Estamos ahí? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y dice, el santo. Entonces da características de cómo debemos de ser nosotros para irnos en el rapto, para vivir para Dios, para estar con el Señor. Por eso dice el santo, el verdadero. Diga conmigo, el verdadero. Por eso le decía que hay cristianos light. Apenas hace poco escuché esa palabra. Me llamó la atención. Cristianos light. Que un poco, no tan fuerte pues. Pero aquí dice que el santo, el verdadero, el que no es light, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces el santo, el verdadero, el que recibió y tiene acceso. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Pero mira lo que dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esos son los cristianos que son cristianos aquí en China, mi hermano. Son cristianos en la iglesia, pero son cristianos en su casa también. Son cristianos en la iglesia y son cristianos en el trabajo también. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. El versículo 9 dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, o que se dicen ser pueblo de Dios, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Entonces son los que estuvieron conscientes de que había falsos, de que eran asamblea, pero sin glorificar a Dios. Porque puede haber asambleas
iglesias, pues la palabra iglesia no quiere decir otra cosa sino asamblea. Puede haber asambleas que no se reúnen sino para lo de ellos solamente, no para glorificar a Dios. Glorificar a Dios es solamente un pretexto hasta cierto punto, pero realmente no están buscando honrar a Dios, porque puede haber cristianos muy pecadores, hermano, que también van a la iglesia, no faltan a la iglesia. Sí se reúnen, pero no se reúnen para aprender de Dios y para hacer su palabra, sino se reúnen simplemente como una excusa en su forma de vida. Dice el versículo 9, dice que aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Este es el premio, la bendición. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces vienen dificultades a la tierra, mi hermano. Pero qué bueno que la iglesia sea levantada. Y qué bueno que nosotros nos vayamos en ese rapto, en ese grupo que se va con la iglesia, que es arrebatado con el Señor y estaremos con Él por siempre. Mientras el mundo esté en tinieblas en la tierra, nosotros gozándonos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros gozándonos con el Señor. Aquí en la tierra, sí, algunos hermanos han hecho películas donde ponen la situación caótica de la tierra, cómo va a estar, pero nosotros en las bodas del Cordero, con el Señor. Por eso, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, dice ahí, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Si aún en Génesis, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, le dice Abraham a Dios, le dice, ¿tratarás tú igual al justo con el impío? El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y Dios dice, si hay 50, yo perdono a la ciudad. Si hay 40, perdono a la ciudad. Si hay 30, perdono a la ciudad. Porque Abraham le dijo, tratarás igual al justo con el impío. Y entonces dice que los que guardan su palabra, salvan su alma. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Se santifica para Dios, busca a Dios, se ha dedicado realmente a servirle a Dios. Es decir, que no tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, sino que dice, yo soy cristiano y hay cosas que yo no puedo hacer porque yo soy hijo de Dios y Él es mi Señor y estoy en el reino de Cristo Jesús. Pero esos que buscamos a Dios, dice la Biblia que seremos guardados de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo, guardados de esa tribulación. Dice que esa prueba o esa tribulación viene sobre todos los que habitan en la tierra. Y entonces dice el versículo 11, vengo pronto. ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Amén. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces está la situación de que se puede perder. Ahí dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Si alguien se cansa de buscar a Dios y se va al mundo, a lo malo, no, ya me cansé, mejor me porto como la gente del mundo, a eso ni les pasa nada. Y entonces dice, retén firme para que nadie tome tu corona. Tenemos una corona de parte de Dios. Versículo 12, al vencedor, se trata de vencer. Diga conmigo, se trata de vencer. Porque a veces vienen problemas. Te peleas con la mujer, dan ganas de agarrar otra. Ni tan difícil que fuera. Todo el mundo lo hace, ¿no? No, ya no me entendí con esta, me agarro otra. Y más joven de una vez, pues. Pero uno dice, no. Soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Con esta, para siempre, gracias a Dios. Amén. Para siempre. ¿Cómo arregla las cosas el mundo? A su manera. ¿Cómo arregla los problemas del mundo? A su manera. Pero cuando yo me niego a mí mismo y digo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. A veces hay injusticias que hay que encomendarle a Dios. Señor, te encomiendo a ti este caso porque yo no quiero manchar mi corazón. Yo no quiero manchar mi vida, yo no quiero manchar mi alma. Te encomiendo a ti, Señor, esta situación. Porque hay situaciones en el mundo que provocan que uno actúe como la gente del mundo.
Pero dice aquí, dice que al vencedor, a ese le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. También dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Mire la bendición de esas primicias. La nueva Jerusalén, esa ciudad de mi Dios, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y entonces dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que salvar nuestra alma, mi hermano. Cuando te niegas a ti mismo, cuando simplemente por honrar a Dios, mi hermano, por honrar a Dios, no me voy a portar mundano, no me voy a involucrar en el pecado, no voy a andar en lo malo, porque en algunas ocasiones vas a decir, no hay nadie, nadie me mira, los hermanos de la iglesia ni cuenta se van a dar, pero Dios sí sabe, Dios sí mira, y nosotros necesitamos guardar nuestra alma. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Entonces yo termino. Vuelva conmigo a 1 Corintios 15. Porque hay un orden. Y hay un rapto de la iglesia, hay un arrebatamiento. Y en ese arrebatamiento hay una palabra que Dios dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo. Y al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pero empieza diciendo el santo. Diga conmigo, santificarse. También dice el verdadero. El que tiene la llave de David. Y cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra. Es decir, el que es santo, el que es verdadero, no es falso, y el que recibió y mantiene de parte de Dios. Sí vale la pena, mi hermano. Si estás sufriendo, si llevas tu cruz, yo no sé cuál es tu cruz, mi hermano. Puede ser hasta una enfermedad. Porque la gente del mundo está buscando soluciones mundanas. Están yendo con los brujos. Y los brujos los ayudan a cambio de pervertir su alma. A cambio de afectarles a ellos, a sus hijos y a sus nietos. El diablo está tratando. Porque el diablo es el autor de la enfermedad. Pero yo digo, no, Señor. Como dijo Job, en ti esperaré. Amén. En Él esperaré. En Él. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y entonces dice, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados o resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Hay un orden. Primero Cristo. Después las primicias, los que se van en el arrebatamiento, los que estarán con el Señor por siempre, los que serán columnas en el templo de Dios, los que estarán en la ciudad, en la Nueva Jerusalén y nunca saldrán. Estarán ahí día y noche y el Señor será su lumbrera y serán bendecidos. Pero también están luego los que son de Cristo en su venida, porque Él viene. Y Él va a poner sus pies ahí en el Monte de los Olivos en Jerusalén y va a gobernar sobre la tierra y va a traer a los que son de Él. A los que vencieron y perseveraron en la gran tribulación y guardaron sus vidas y no permitieron que el anticristo gobernara sobre ellos y no permitieron entrar en pacto con tal de tener un bienestar en la tierra, sino que se guardaron para Dios, también vendrán delante del Señor. Y después de eso, el juicio del gran trono blanco, donde el mar entregará a los muertos, donde el Hades entregará a sus muertos y van a ser juzgados, y el que no se ha encontrado en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde de día y de noche. Hay una historia por delante para nuestra vida y a nosotros nos conviene buscar a Dios. Y qué bueno que estamos aquí. Dios no exige perfección de nosotros. Lo que exige es que estemos negándonos a nosotros mismos, diciendo, Señor, aquí estoy y tú me ayudarás día con día. Y mi deseo es ser hacedor de tu palabra, no oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de estar en ti, Señor. Gracias por la bendición de conocerte y tenemos una esperanza viva, Señor. Padre, ayúdanos a santificarnos y a ser hacedores de tu palabra, Señor. No oidores que se engañan creyendo que estamos en lo correcto, Señor. Queremos tener una vida piadosa y, como dice tu palabra, apartarnos del mundo. No engañar nuestro propio corazón.
Gracias, Señor. Gracias porque estamos en tu casa, alabándote, bendiciéndote, glorificándote. Estamos en tu casa aprendiendo de tu palabra y buscando cada día, mi Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias porque nos da la oportunidad de negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti, Señor. Seguirte con todo nuestro corazón, diciendo, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Padre. Tú nos irás transformando día con día a través de tu palabra. Nuestra alma será transformada con tu palabra. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor, eres nuestro Señor, eres el que, Señor, restaura nuestra alma y nos lleva, Señor, por lugares, Señor, de bendición, lugares de prosperidad, lugares de salud, lugares de vida, Señor. Y aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria y te damos gracias, Padre. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cómo pueden decir gloria a Dios? Dios es bueno, amén.